Hemos convocado a la licenciada Janina J. que es analista internacional, especialista. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, eso es principalmente poner en contexto cómo viene esta guerra, por qué siempre es un sitio Medio Oriente de guerra, y por eso la tenemos a ella para que nos aclare y nos saque todas las dudas que seguramente más de uno allí la tendrá. Muchas gracias. Bueno, por parte, esto de siempre, yo por ahí siempre le digo a mis estudiantes, acotemos el tiempo, ¿no? Porque no fue siempre. O sea, Irán, por ejemplo, no fue siempre un enemigo. Fueron un momento tuvieron, digamos, una convivencia pacífica, si se quiere, ¿no? No en términos de amistad, pero sí recordemos que, bueno, primero es un lugar, como dijimos, de tensión religiosa, obviamente, pero también hubo un hecho, ¿no? Recordemos que Israel es un estado joven, ¿sí? En 1948, Claro. Y eso también rompió equilibrios regionales importantes, porque nosotros estamos hablando ahí de sociedades milenarias, ¿no? Están los persas, o sea, son etnias y grupos religiosos, está atravesado por una cuestión. Y también aparece también la cuestión de la geoeconomía o geopolítica económica, que es la cuestión también de los recursos estratégicos, como el petróleo que está ahí. Entonces, es un centro en conflictividad y sin duda Israel, después de también, bueno, del atentado de Hezbollah y todo lo que está sucediendo, que después con la política, esto insisto, de aniquilación y una política dura del primer ministro israelí, hay como una percepción de correr, si se quiere, el límite de lo que ellos consideran la seguridad. Entonces, el reconocerse, esta tregua, si se quiere, porque no es fin de la guerra, pero todavía no está solucionada la cuestión. Porque cuando uno define al otro como enemigo existencial, implica que la sola existencia del otro amenaza mi supervivencia. Entonces, difícil encontrar, digamos, las vías de diálogo en esa situación. O sea, por ejemplo, ¿qué se espera de Irán? ¿Qué se espera de Israel? ¿No? Cuando es un juego todo o nada, ¿en qué condiciones sería esa paz, entre comillas? Claro, ¿no? La pregunta sería, ¿qué es lo que pretende Israel que logre Irán? Para que la gente también entienda qué es lo que pide Irán, qué es lo que le solicita a Israel para poder cesar esta guerra. Claro. Primero, hay una cuestión que hablábamos fuera, que esta cuestión, digamos, de lo que algunos hablan del derrumbe, les decía, del sistema liberal internacional con la regulación. Desde 1945, yo les decía, hasta antes de la Primera Guerra, digamos, los enfrentamientos, los conflictos militares también eran una forma de resolución de controversia. A partir de todo ese entramado del derecho internacional, se renuncia a ese, porque primero deben prevalecer, digamos, otras formas, ¿no? De mecanismos pacíficos, etcétera. Y en todo caso, está como lo que sería regulado por el derecho internacional, es que uno puede defenderse o disuadir. Esos son los dos términos. A partir del 11 de septiembre, Estados Unidos cambió de alguna manera de facto esta tradición en el sentido de lo que se conoció como la guerra preventiva, ¿no? Y sigue esto que vos me decías, bueno, ¿con qué derechos? El derecho de la fuerza, de alguna manera, el facto, con los que intervienen en ese estado. Entonces, en esa situacionalidad, en un momento global bastante complejo, desde lo económico, desde lo político, o sea, entonces todos esos, algunos hablan de guerras híbridas o guerras segmentadas. Entonces, ¿cuál sería la resolución? Digamos, suponiendo, si para Estado de Israel, Irán es un enemigo existencial y hay que derribar el régimen. Es una amenaza contra el mundo, dice Israel. Sí. Irán es una amenaza contra el mundo por sus centros nucleares y por sus, también, que siempre hablamos como un Hamas, sus grupos terroristas. Sí. Pero bueno, hay una experiencia histórica que pasó también con la cuestión de Irak, que yo les decía que derrumbar regímenes es fácil, entre comillas, ¿no? Pero implica, digamos, un gran gasto. Pero, ¿cómo se hace para reconstituir? Porque también yo les decía, esa emergencia o ese caldo de cultivos donde no hay estado fuerte, se les llama estado fallido, empezó a aparecer. También, ¿qué potencialidad, qué estabilidad podría asegurar eso para Israel? Y cómo ese concepto de amenaza, digamos, desaparecería.
prácticamente. Porque Está rodeado, digamos. Y el régimen de los ayatolá por ahí ha dicho ahora sí acepto el cese el fuego, pero no sabemos por dónde va a salir. Claro, el cese el por fuego dónde va a seguir. es como decir, paramos, dejamos las armas sobre la mesa y negociamos. ¿Pero qué van hay a intereses negociar? de israelíes en todo el mundo. No creo que se solucione en el transcurso de los días, cuando es una guerra que permanentemente viene, y como decíamos recién fuera del aire, son tierras santas, ¿no? Tierras que quieren ser apoderadas por ambos países. Sí, las tres religiones, digamos, más mayoritarias del Tierra mundo. Santa para el islamismo, para el judaísmo y para el cristianismo. Pero también la puntualmente cuestión... Jerusalén, ¿no? Donde, bueno, hay una ciudad, en un territorio que está disputado, además. Siempre ha estado disputado, claro. Y hablabas recién, Janina, que me pareció muy interesante, de plantear qué es una guerra. A esta altura de decir, ¿y qué es una guerra? O cómo ha cambiado la guerra, ¿no? Claro. Cómo esa guerra tradicional que empezó con palos y piedras puede volver a empezar con palos y piedras, como decía Einstein. Y por otro lado, lo que a mí me asombra es esta precisión de las armas cuando quieren, ¿no? Cuando quieren, van y atacan este departamento A del edificio tal. Sí, es y tremendo. al de al lado no pasó nada. Ahora, otras veces tirás armas y matás miles de niños, de mujeres, de... Bueno, por eso digo, la guerra también implica eso, porque cuando se acordó los términos también aparecen otros pactos, entre ellos los de Ginebra, donde el derecho humanitario de guerra, porque el objetivo estratégico militar de un conflicto militar es político. Y una de las cuestiones es saber diferenciar combatientes con sociedad civil. Claro. ¿Sí? Y justamente no se debe atacar. Hay derechos humanos que hoy por eso digo, más allá, por eso refería a esta cuestión de aniquilamiento con el tema de Hezbollah, y el Líbano específicamente, porque no se puede en el deber del derecho, ¿no? Pero por la fuerza vemos otra cuestión. Entonces, ¿qué es una tercera guerra? Entonces, una guerra mundial implica la participación, o no, ¿sí? Cuando hay un conflicto mundial en que se van incorporando diferentes estados y potencias y se autoperciben o se declaran, porque yo les decía a mis estudiantes siempre, el acto de guerra es un acto formal. Se declara la guerra, claro, y se termina con un acto formal. Por ejemplo, hace en mayo, el mes pasado, se ha cumplido justamente 70 años el 8 de mayo, claro, el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania firma su cese. Claro, su cese no, en realidad fue derrotada. Claro, entonces, firmada, era un acto formal. Hoy no. Es más, lo hablábamos, lo de Putin, que era... Lo de Putin con esto de operación militar era claro, esto no es un conflicto, no hubo declaración. Entonces, ¿hoy qué es una guerra? Entonces, algunos hablan más de, siguen existiendo conflictos militares sin duda, y cada vez más van apareciendo así como, entonces se habla de guerras segmentadas. Además, uno habla de guerras y piensa que lo estudia en los libros de historia, y hasta el día de hoy, en el siglo que estamos, seguimos presenciando, pero con otros pactos, como dice. Mira, hay una cuestión muy importante que la guerra, digamos, como la máxima expresión del conflicto entre Estados, es un hecho integral. Y para mí ese fue un concepto de un profesor de geopolítica en Bolivia. Entonces, en ese hecho integral, el Estado entra entero en conflicto. Entonces, cuando nosotros podemos pensar, los mecanismos van cambiando. Por ejemplo, en Rusia hubo ciertas intenciones de disuasión económica que terminaron afectando menos o más, quizás, pero este conflicto continúa. Entonces, por eso algunos hablan de guerras segmentadas, ¿sí? El gran conflicto o guerras globales, donde hay intereses de otros países, pero no interfieren todavía directamente, ¿no? Hay apoyo, pero por debajo. Entonces, un conflicto militar, o quizás hasta una nueva guerra fría, que habrán algunos decir que hay esa tensión entre los dos bloques pensando, es difícil de pensar ambos escenarios, ¿no? Podemos pensar que esta guerra seguramente, o este conflicto, más que guerra, porque digamos, la guerra como esta expresión del máximo conflicto va a seguir, ¿no? Porque esto yo le decía, ¿cuál sería para dos estados que se declaran como enemigos existenciales los acuerdos para algún equilibrio, digamos, regional? Janina, ¿cuál es el rol potencial de algunos países como Rusia, China, Estados Unidos en esta guerra? Sí. Bueno, Estados Unidos fue tensionado también porque mucho se hablaba de que iba, ¿no?, a incorporarse, porque eso se incorpora a Estados Unidos y empieza la Tercera Guerra y vimos que no era tanto así. Es más, Trump también está atravesado, más allá de todas estas cuestiones, por intereses. Yo uno de los cuadritos que había traído
Hay un autor, Walsh, que comienza un libro diciendo: preguntar quién gana en una guerra es como preguntarse quién gana en un terremoto. ¿Sí? Claro, nadie. Pero entre comillas, porque una de las plaquitas, no, esa era de un trabajo, pero bueno, un poco ese fosforito está ahí, porque una metáfora un poco graciosa con mis estudiantes, porque este año empezamos, yo soy la titular política internacional, decía, estamos a un fósforo de un gran conflicto. Entonces por eso era como, y esto fue antes, ¿no? Y por ejemplo, si vemos, en este gran terremoto, uno de los principales exportadores e importadores de grandes armas, y esto solo es un dato actual, es Estados Unidos. Entonces hay un gran aparato. Necesitan tener una guerra cada tanto. Claro, entonces a lo que voy, no sé, ese sector, ¿no? El gran aparato industrial armamentístico estadounidense tiene intereses también, ¿no? Y entonces hay otros actores. Y ahí sí, definitivamente, sí hay actores que juegan. China está en el cuarto lugar. China. Bueno, y vemos. Y bueno, estas informaciones de CIPRI es un organismo que año a año hace unas estadísticas que toman todos, o sea, de Estocolmo. Y también se ve desde antes, ¿no? Desde a partir del 22, cómo ha aumentado la carrera armamentista entre los países. Salvo América Latina, hay otro cuadrito por ahí que puso uno del último de este año y otros anteriores. Es más, creo que está cerca, bueno, ahí es la carga militar por región entre 2014 y 2023. Vemos el mundo, África y América Latina, ¿no? Sí, bueno, sí, porque tenemos claro eso, ¿no? El América tan alto, digamos, es gracias también a Estados Unidos, ¿no? Porque está América del Norte y América del Sur. Sí, claro, nosotros no. Pero más allá que la fuerza militar, y estas son las reservas de armas nucleares de enero 2024, y vemos que armas nucleares nada más, entre Estados Unidos y Rusia tienen el 90% del arsenal nuclear. La mayoría. Pero, ojo, hay otros estados. Tenemos a Corea del Norte, tenemos a No nos Pakistán, olvidemos de Corea del Norte, sí. India. Y esa es la cuestión, porque en la Guerra Fría, digamos, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, más allá de esa tensión nuclear, había cierto equilibrio nuclear y también acuerdos y diálogos. En este momento, que comparto su opinión, Tocatliano, un gran internacionalista de Argentina, dice que nunca, para él, y por eso el mundo peligroso, que lo tomo de él, nunca estuvimos en tanto peligro, digamos, de un conflicto. Sí. Por estos desequilibrios. Por eso lo del fósforo, el juego. Porque cualquier pequeño desequilibrio que van apareciendo puede desatar un... Claro. Por eso esta cuestión de guerra segmentada. Pero Estados Unidos no se retira del programa de no proliferación. No. El acuerdo ahí fue decir, bueno, vamos a nosotros, porque somos el equilibrio nuclear, se mantuvo, el resto va. ¿Sí? En el caso, por ejemplo... No queremos, nosotros somos los únicos que podemos tener bombas nucleares, los demás no. No, exacto, porque justamente la garantía de la paz. Violan el equilibrio. Claro. En el caso de Argentina, porque todos hablan de acá, creen que hay una cuestión, tanto atravesando dictaduras, periodos democráticos, recién se adhirió al tratado Tlatelolco, que era el no proliferación nuclear, digamos, latinoamericano, en 1994. 1990. Alfonsín se lo critica por no adherir. ¿Y qué dijo Alfonsín? Esto va en contra de nuestra autonomía, porque hay un uso del nuclear que es no militar, civil, desde el punto de vista de la salud, económico, industrial. Energía, claro, entonces para él en ese momento, ustedes recuerden que había acuerdos ahí entre Argentina y Brasil, que era el contexto de PICAP, y uno de esos acuerdos del programa de cooperación era el sector nuclear. Y en ese sentido, por eso después, bueno, con Menem ya se renuncia a eso, pero gran parte de lo que ha seguido también en el punto de vista científico ha quedado sobre lo que se empezó a trabajar ahí. Pero, no tenemos mucho tiempo más, pero bueno, quería preguntar también respecto de Argentina. ¿Cómo ves Argentina geopolíticamente? ¿Debería ubicarse, está bien ubicarse en el lugar del lado correcto y de los ganadores, como dice el presidente Milei? ¿O deberíamos mantener una actitud neutral, exacto, como lo hemos hecho tradicionalmente, en este mundo así tan convulsionado? ¿Dónde debe pararse Argentina? Y dos partes. Primero, ¿dónde debe pararse Argentina? Más allá, digamos, izquierda, derecha. Se debe parar donde estén los intereses del Estado. Y hay dos objetivos permanentes de cualquier Estado que no puede renunciar, que estaría bueno que lo revise nuestro presidente, que son el bienestar y la seguridad. ¿Sí? Después se desprenden qué es bienestar y qué seguridad es la cuestión. Claro. Pero desde ese lugar, o sea, ¿desde qué lugar Argentina se posiciona con respecto a qué? ¿Sí? Hay como algunos especialistas, entre ellos Tocatlián decía,
la política de los años 90, del plegamiento automático, que fue caracterizado, digamos, en forma coloquial, el alineamiento automático, que usaba una frase que hoy... Relaciones carnales. Sí, que hoy sería como poco, digamos, también ahí atravesado una cuestión bastante, hoy no usaríamos, pero había una política del palo y la zanahoria, si se quiere, ¿no? Sí. Hoy, ¿qué está ganando Argentina en ese lugar? Y más en un momento... como decíamos, Argentina dentro de Latinoamérica es donde más ciudadanos, de la comunidad judía existe. No, y respeto a la diversidad de la ciudadanía, ¿no? Sí. No es un juego esto, es grave para un Estado. Ya tuvimos, eso, es un acto, claro. Ya tuvimos atentados. Claro, cuando Carlos Menem mandó tropas, mandó... No, pero sobre todo el del casi. 94 con el atentado de la AMIA, ¿se acuerdan? Por eso, pero fue consecuencia de la política de Menem. Sí, y entonces en ese sentido, yo sí creo que, lejos de creer que es ilógica la política exterior, yo creo que sí responde a ciertos intereses, ¿no? A ciertos intereses de sectores. El Estado no es un actor monolítico que piensa, sino que está mediado y está interpelado por intereses. Entonces, ¿intereses como cuáles? Por ejemplo, un Donald Trump aliado, un Milei aliado con Donald Trump, donde sigue sus políticas. Pero yo creo que él se autopercibe aliado, pero para que uno sea aliado tiene que haber que el otro, que el otro te reconozca. Sí, hay una cuestión, te visibilice por lo menos. Claro. No, es más, en América hay cuestiones graves de la política exterior. Primero, el desdén hacia el resto de América Latina, que no se ha visto, digamos, en la política exterior nuestra, que lejos está de ser como coherente, pero ha tenido ciertas cuestiones. Cuestiones de la política exterior como la neutralidad, en algunas cuestiones, el respeto a los derechos humanos, ¿sí? Ha habido como lejos, digamos, sacando todas las incoherencias que por ahí como Estado hemos tenido, sí había como ciertas cuestiones sobre esto, sí. Entonces, en ese sentido, de la política exterior hay una ruptura y una responsabilidad, bueno, que lo hemos visto en otras cuestiones. Él cuando habla, no habla como él como persona, él está hablando en nombre de un Estado, está hablando por el Estado. Donde creo que no puede quitarse ese, creo ese que rol. como argentinos no estamos tampoco preparados para ponernos de un lado o de otro, ¿no? Porque y preparados, ¿por qué? Porque uno define eso en base a los intereses del Claro, Estado. ¿qué le conviene a la Argentina en este momento? O sea, porque en este momento podríamos decir, por ejemplo... ¿Qué gana la Argentina? Exacto, en la Segunda Guerra Mundial, Tal cual. al gobierno argentino le convenía, por ejemplo... por las ser importaciones. Y ojo, y también había influencias en ese exportaciones. momento... que eso después, digamos, los documentos desclasificados había intereses tanto de Gran Bretaña también, ¿sí? Porque él, al no ser, porque uno en un conflicto mundial, digamos, usando, digamos, esto de la guerra convencional, uno se puede tomar tres decisiones, aliado de uno, aliado de otro, o ser neutral, ¿no? Y eso implicaba, obviamente, ciertas consideraciones, poder exportar esto. Entonces había una cuestión cuando un Estado entra, también puede un Estado entrar, por una cuestión también de presión, de acuerdos, ¿no? Por ejemplo, hay acuerdos militares donde los estados acuerdan y si se le declara a uno, entran y empiezan a jugar esa suerte de alianzas, ¿no? Pero hay toda una cuestión grave para Argentina que va mucho más allá de la política exterior en este caso, sino que es la política exterior. ¿Qué está ganando, digamos, la política exterior? Bueno, pero de todas maneras, Argentina, qué sé yo, logra el apoyo de Donald Trump para el préstamo del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Sí, algún objetivo económico, algún objetivo hay siempre detrás de ello. Pero, por ejemplo, hoy China... Pero hay que ver las consecuencias, digo, después, ¿no? Que puede ser y mucho más también graves. con respecto a que China, por ejemplo, hoy es el aliado comercial de gran parte de los países de América Latina, ¿no? Sí, por este cruce que tiene contra digamos, Estados Unidos. Y haciendo una mirada como macro de todos estos conflictos, vemos que también hay una disputa entre, digamos, dos modelos de capitalismo también, entre China y Estados Unidos. En Estados Unidos, digo, no es que sea, por eso algunos hablan de desglobalización o que esto es así, que es como un aparente declive estadounidense, pero no tanto, yo no concuerdo esto. Hay como una disputa, es la primera vez, ¿sí? Desde que alguien se le para 1990, enfrente. claro, y es la primera vez que hay una disputa global. Porque tampoco la Guerra Fría, pensar que va a ser, porque acá, por ejemplo, hay un entramado de intereses económicos, de interdependencias que no existían, eran dos bloques con áreas de influencia, por acá y por acá, con tensiones, pero que eran cerrados. Ahora no, es más, gran parte, la deuda pública estadounidense es muy importante y esa deuda pública también tiene que ver con China, digamos. Entonces, hay una frase y con esto cierro porque estoy extendiendo, de Tucídides del Peloponeso,
de ahí viene la trampa de Tucídides. Cuando una hegemonía o una potencia va en declive y otra en ascenso, que dice que las tensiones y la trampa en qué está, en que esas amenazas hagan que puedan entrar en guerra aún sin quererlo. ¿Sí? Porque por eso Rusia dice, a nosotros Irán todavía no nos pide ayuda. Ojo, no ha dicho que no la da. China está mirando. Sí. Pero China capaz que está mirando más a Taiwán que está pasando. Y cuando en las Oriente. autoridades rusas mencionaron una tercera guerra mundial. Es que por eso te digo, una tercera guerra mundial convencional, bajo estas condiciones, la creo por ahora lejana, o como fueron las anteriores. Va a ser otro tipo de conflictividad y también la historia se está escribiendo, digamos. Esto va pasando. Y lo que viene, uno no puede imaginar inteligencia artificial, la guerra psicológica, la guerra cibernética, biológica, biológica, en fin, bueno, mejor ni imaginar, ¿no? Vivir presente ya y disfrutar el momento. Que los memes nos salven. Por favor. Janina, muchas gracias por Muchas gracias a acompañarnos. ustedes.